esta mañana, Escuela Bíblica Dominical, y estamos en Isaías capítulo 45. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 11 al versículo 25, si es posible, si no, pues hasta donde podamos llegar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que será estudiada en esta hora. Señor, te pedimos la bendición tuya, Señor, y el respaldo tuyo, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hemos estado estudiando en el versículo 1 que Dios va a llamar a un hombre gentil, un hombre pagano, para poder liberar al pueblo de Israel. Este hombre se llamó en aquel tiempo Ciro. Este Ciro es el único en toda la Biblia que Dios le llama mi ungido. Y hay como una comparación por la liberación que él va a hacer del pueblo de Israel. Por eso es que tiene algunas características similares a lo que Cristo va a hacer con toda la humanidad. La liberación del pecado de toda la humanidad es por medio del Mesías, por Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, Ciro es comparado con algunas semejanzas, pero más que todo la liberación de Ciro del pueblo de Israel tiene que ver con aspectos físicos, más que todo de sacarlo, liberarlo de la esclavitud y llevarlo a la libertad para Jerusalén. Pero también tiene que ver algunos aspectos espirituales, y los aspectos espirituales tienen que ver que este Ciro pues escucha el llamado de Dios, y Dios le dice: tienes que restaurar Jerusalén, tienes que restaurar la ciudad, y también la oportunidad de que la gente vuelva otra vez a adorar a Dios. Entonces este Ciro se vuelve como un líder pagano, pero que sirve a Dios. Por eso en el estudio anterior veíamos que Dios va a usar a cualquier ser humano para el plan que Él ha establecido. Y en ese contexto estuvimos estudiando el domingo pasado. También estuvimos viendo acerca del poder supremo de Dios. Bueno, Dios como creador de todas las cosas. Y cosas fundamentales, importantes, para que nosotros podamos también agarrar principios de la vida del pueblo de Israel, o agarrar principios de la relación de Dios con otros, para que nosotros podamos aplicarnos en nuestra vida. Es decir, si Dios nos quiere usar, entonces lo mejor es que dejemos que nos use. Así como Dios va a usar a un hombre que pues, recientemente no tenía ninguna relación con Dios, pero Dios dice que lo llamó desde el vientre de su madre. Ahora, hermano o hermana, Dios también de igual manera nos ha llamado así a nosotros, para poder servirle, para poder seguir el plan de Dios. A lo mejor Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y hay que dejarnos llevar nada más por Él, ¿verdad? Para poder alabarle y glorificarle y servirle y honrarle en todas las cosas que el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Entonces, del versículo 1 hasta el versículo 10, habíamos estudiado acerca de cómo los seres humanos somos insignificantes, y cómo nuestro Hacedor puede, tener ese control sobre todas las cosas y control sobre nosotros. El Señor, es soberano, es supremo. Él tiene el poder para llevar a cabo todas las cosas que Él desea hacer, y lo va a hacer de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a los deseos del hombre. Entonces,
que la vasija no puede decirle al Creador lo que debe de hacer, sino que el Creador va a hacer con la vasija como Él quiere, ¿verdad? Es decir, el que hizo la vasija la puede deshacer, volverla a hacer, la puede volver a deshacer, la puede hacer como Él quiere, ¿verdad? Entonces, significa que el Señor pues va a llevarnos a nosotros también a que nosotros lleguemos al límite hasta donde Él quiere llevarnos. Por lo tanto, no debemos de ser insensatos en cuanto a la voluntad de Dios, no debemos de ser insensatos en cuanto a cuál es entonces el plan que Dios tiene para cada creyente. Ahora, en el versículo 11, y ese es el versículo que vamos a estudiar, 11 en adelante, dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Ahora, el profeta aquí escribió este capítulo en una forma de diálogo, es decir, como que había una conversación entre el profeta, entre Dios y entre Ciro, a quien ha llamado. Ahora, en tal caso, hoy Dios le está diciendo a Ciro: preguntadme acerca de tu hacedor. Fíjense bien, dice: así dice el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. ¿De qué está hablando? De las cosas del futuro. Recuerden que una de las cosas importantes es que Dios ha dicho: te he escogido para que liberes a mi pueblo, para que seas el libertador de mi pueblo. Preguntarme acerca de eso: ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la liberación? ¿Dios podía decirle a Ciro cómo iba a ser? Claro que sí, pero es una forma de hacer preguntas para que, imagínense a usted, a un hombre que nunca ha tenido una relación con Dios y de repente le diga: tengo un plan para ti. Dios le diga: tengo un plan para ti. Voy a liberar un pueblo y te voy a usar a ti. Y este hombre puede decir: pero si yo no tengo nada que ver con Dios, no tengo nada que ver. Pero Dios le dice: preguntarme a ver cómo va a ser esto, cómo va a ser la liberación. Dios podía decirle a este hombre cómo iba a ser. ¿Por qué? Porque a través de los profetas Dios hablaba y decía cómo iban a ser las cosas, y las cosas se cumplían. Ahora, en el versículo también dice: mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Ahora, cuando habla acerca de mis hijos aquí, está hablando acerca de Israel, es decir, no está hablando en una forma general para todo el mundo, sino aquí en este versículo está hablando acerca de Israel. ¿Quién formó a Israel? Recuerden que hemos venido estudiando todo eso en los capítulos 44 y 45. ¿Quién formó a Israel? Dios. Ahora Dios ve a Israel como sus hijos, así lo ve. Ahora, en Jeremías capítulo 31, versículo 9, veamos ese versículo ahí. Jeremías capítulo 35, versículo 9. Dice el versículo 9: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto al arroyo de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Cómo veía Dios a Israel?
hijo. Es decir, Dios ve a Israel como hijo, Él es el Padre, lo ve como el Padre de Israel. Entonces vemos aquí que Dios tiene esta figura de Israel. Ustedes son mis hijos, yo los formé. Ahora preguntadme, oh rey, o mi ungido, al que yo llamé, preguntadme qué va a hacer de mis hijos. Bueno, históricamente conocemos, hermanos, que Israel está disciplinado y está esparcido en todas las naciones del mundo. Pero en ese tiempo, cuando surge la profecía, Israel estaba siendo esclavo de los babilonios. Porque fueron Israel y Judá fueron esclavizados por los babilonios y también por los asirios. Entonces, y Dios está profetizando que va a libertarlos de ahí, de esa esclavitud. Si nosotros conocemos la profecía que ya hemos estudiado en Jeremías, estamos en Jeremías, ya íbamos bastante avanzados cuando estábamos estudiando Jeremías y veíamos ahí que Dios, Israel iba a estar como esclavo en Babilonia 70 años. Y también lo dice Daniel. Ahora, 70 años como esclavo y después los libertaría, pero iba a haber una venganza en contra de los que habían esclavizado a Israel. Es más, todas las naciones que han esclavizado a Israel van a ser juiciadas, va a haber un juicio sobre ellos. Pero vemos aquí, en el versículo 11, que este diálogo dice, bueno, pregúntenme acerca de cómo va a ser esto. Ahora, hermanos, nosotros le damos la honra y la gloria a Dios porque sabemos acerca del futuro. No porque seamos adivinos, no porque seamos hechiceros, sino simplemente sabemos del futuro por lo que la Biblia enseña y sabemos cómo van a terminar todas las cosas y porque Dios nos ha revelado a través de sus palabras cómo va a suceder todo. Ahora, al estudiar los diferentes profetas, nos damos cuenta cómo van a suceder todas las cosas y cuando estudiamos el Nuevo Testamento y las profecías, nos damos cuenta cómo va a terminar todo. Es decir, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan. Lo que dijo en el Antiguo Testamento es recalcado en el Nuevo Testamento por los escritores del Nuevo Testamento, es decir, el mismo Jesús habló acerca del profeta Isaías también. Pero vemos aquí que el Señor está diciendo, pregúntenme. En el versículo 12 dice, versículo 12 del capítulo 45, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Bueno, entonces, la pregunta es, pregúntenme cómo sucede, si puedo responder lo que me pregunten, yo te lo afirmo que yo soy el que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hermanos, nadie se atreve a decir que Él hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Ningún escritor humano ha dicho, no, si yo soy el que hizo el cielo y la tierra. Pero Dios dice, no, ¿cómo no voy a ser capaz de contestarte una pregunta si yo soy el que hizo los cielos y la tierra? Yo formé al hombre. Ahora entonces, en el libro de Génesis, cuando estudiamos, vimos cómo el hombre formó Dios formó al hombre. Entonces, y vemos aquí que Él está diciendo, bueno, si pude hacer todo esto, bueno, entonces, ¿cómo no voy a responder una pregunta que tú me hagas? ¿Le habrán hecho preguntas a través de la historia a Dios
no está bien. Porque habrá gente que dice que lo que Dios hace no está bien. Claro. A mí me dijo un profesor, este año que ya está para finalizar, pero ahí por el mes de septiembre, me dijo un hombre: yo no estoy de acuerdo con Dios, porque ¿por qué se mueren los niños? Los niños deberían de vivir, ¿verdad? ¿Por qué se mueren los jóvenes? ¿Por qué se mueren los ancianos? Y no solamente eso, no estoy de acuerdo con Dios, porque ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué es que hay tanta calamidad en el mundo? Tanta violencia y pobreza en el mundo. Todo eso, ¿sabió? Bueno, la respuesta está. Es que Dios no es el que ha querido tener las cosas así, sino que es el hombre quien ha hecho las cosas así. Y lo llevé a la ciencia y le digo, bueno, ¿por qué es que el clima está tan disparado, tan cambiante? ¿Es producto de lo que Dios hizo o es producto de lo que el hombre hace? Bueno, me dice, el hombre ha arruinado ciertas cosas, ¿sí? Dios no las ha arruinado. Dios lo hizo todo perfecto. Todo perfecto. Cuando estudiamos el libro de Génesis, vimos que, y lo que Dios hizo, Dios que era bueno. Ahora entonces, el hombre ha estado arruinando las cosas. Ese es el problema, el pecado del hombre. Pero a veces el razonamiento en contra de Dios es lo que no está de acuerdo a Dios, ¿verdad? Es decir, en contra de aquellas cosas que surgen y que no era la voluntad de Dios, pero que ha tenido que hacerlo Dios. Por ejemplo, para poder darle una lección al ser humano. Los seres humanos necesitan respuestas, ahí están las respuestas de Dios. Ahora entonces, Dios le puso límite a los males. Así lo dice en el libro de Job, ¿verdad? ¿Quién fue que le puso fundamento a los males? Dios, dice Dios, ¿verdad? Pero se sale ahora el mal y se mete a los pueblos, a las ciudades, ¿sí? Pero ese es producto no de la voluntad de Dios, sino producto de lo que el hombre ha hecho. Cada vez el hombre va metiendo más. Fíjense que en esta parte de este sector de la ciudad tenemos una quebradita. Antes no era la quebradita tan estrecha. Había espacio, pero los que compraron ahí se metieron y reducieron la quebradita, que ahora se desborda la quebradita para dentro de la ciudad. Ahora, pero Dios dice, bueno, si he sido capaz de hacer el cielo, la tierra, todo lo bueno al hombre, dice que también Él extendió los cielos y todo su ejército mandé, es decir, Dios tiene control de todo. Dios, bueno, es soberano. Versículo 13, y dice, yo lo desperté. Ahora aquí está hablando acerca de Ciro, otra vez, ¿verdad? Al ungido. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio, ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios está diciendo, yo levanté a este líder. ¿Y cómo iba a ser este líder? Iba a caminar en justicia. ¿Cómo iba a ser para que este hombre caminara en justicia? Dios lo iba a hacer. Dios podía cambiar el corazón del ser humano. Es el único que puede cambiar el corazón del ser humano. Fíjense que Jeremías en el capítulo 17, ¿cómo dice que es el hombre, el corazón del hombre? Vamos a Jeremías capítulo 17.
Es un pasaje muy bueno para aquellos que son incrédulos, ¿verdad? Pero Jeremías capítulo 17, desde el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí viene la respuesta, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, el que puede escudriñar los corazones es Dios. Ahora vemos ahí que si el corazón del hombre es perverso, el único que puede cambiarlo también es Dios. Y puede hacer que el hombre se vuelva un hombre justo, un hombre recto en justicia. Porque en este mismo capítulo también 17 dice, así ha dicho Jehová, versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo y su corazón aparte de Jehová. Ahora, entonces vemos que el hombre siempre la tendencia es a seguir lo que el hombre quiere. No dice el fulano es una persona correcta. Yo doy testimonio acerca de esta persona y yo pongo, bueno, todo lo que es posible para que esta persona salga bien levantada. Dice este versículo, maldito el hombre que confía, porque el hombre, de hecho, el hombre siempre es cambiante, el hombre es imperfecto, el hombre puede fallar. Pero él dice, bueno, yo dice que va a escudriño los corazones, pero puedo cambiar también los corazones de los seres humanos. Ahora, ¿quién iba a cambiar el corazón de Ciro? Era Dios, para que se volviera un hombre justo y un hombre humanitario. Ahora, fíjense bien que dicen, muchos teólogos hablan acerca de este hombre. Dicen que si Ciro estuviera viviendo en este tiempo, se hubiera ganado el premio Nobel de la Paz. Ciro hubiera ganado el premio Nobel de la Paz por humanitario. Por humanitario. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre conquistó, pero y liberó a los conquistados. Pero ¿qué hizo él? Le dio libertad a la gente. Es decir, que fue un libertador. Ahora entonces, en este versículo 13 dice, yo lo desperté en justicia. ¿A quién? A este hombre. Dios lo iba a despertar en justicia. Y enderezaré todos sus caminos. Es decir, el hombre, todo dice la Biblia, que los caminos del hombre son torcidos, ¿verdad? Pero el único que puede enderezarlo es Dios. ¿Recuerdan ustedes el Proverbio capítulo 6 o capítulo 3, me parece? 3, versículo 6. 3:6. Dice que al hombre le parece que sus caminos son rectos. Pero ¿qué dice Dios de los caminos del hombre? Son torcidos. Y Él, Dios, es el único que puede enderezar la vereda, dice que puede enderezar los caminos del hombre. Entonces vemos aquí que por eso Dios iba a poner un corazón recto en este hombre. Es decir, para que la justicia se manifestara en todo el quehacer de su gobierno de este hombre. Y sabe que Dios ayudó para que este hombre conquistara Babilonia. Dios ayudó y estableció todos los las estrategias para que estos pudieran entrar. Babilonia no se podía entrar, era una ciudad fortificada, pero Dios le dio la entrada
los persas para que pudieran conquistar a los babilonios. ¿Y qué hizo este hombre? Bueno, lo que está diciendo en este versículo 13, dice, él edifica mi ciudad y todos sus y soltará a mis cautivos, no por precio, ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Ciro iba a libertar a Israel, iba a construir Jerusalén. ¿Por cuánto? Por nada. No por precio, por nada. Es más, vamos a Esdras y vamos a ver unos versículos ahí en Esdras. Esdras, en el capítulo 1, Esdras en el capítulo 1, versículo del 1 al 5 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todos los reinos, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de sus pueblos, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenme los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el decreto de Ciro? Bueno, Ciro no iba a cobrar ningún cinco para reconstruir Jerusalén. Todos los niños que tengan oro y plata y que no quieran subir allá a Jerusalén a reconstruir la ciudad, den plata y oro. O sea, ¿de dónde va a salir la plata y el oro? De los mismos judíos. Pero Ciro no iba a cobrar ni un cinco por reconstruir esa ciudad. Era el mismo pueblo de Dios quien iba a levantar la ciudad. Ahora entonces vemos aquí que lo que el profeta Isaías está diciendo tuvo cumplimiento en el tiempo de Esdras. Es decir, el decreto salió acerca de reconstruir Jerusalén. Ahora entonces vemos aquí que en Jeremías capítulo 25, me gustaría ¿qué fue lo que dijo Jeremías? Porque la profecía es de Jeremías. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ahora entonces, vemos que esa fue la profecía de Jeremías, que los babilonios iban a ser, conquistados, y la tierra iba a quedar desolada. Y en el capítulo 29 de Jeremías, capítulo 29,
19, verso 10 al 14. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y os oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aquí también está diciendo Jeremías lo que va a pasar en cuanto a la profecía que él ha predicho en cuanto a Israel. Entonces, y el cumplimiento lo iba a tener a través de Ciro. Versículo 14 dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los sabeos, hombres de elevada estatura, te pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con brillo, te harán reverencia y te suplicarán, diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Ahora entonces no solamente está hablando acerca de regresar al pueblo, sino también los privilegios que iban a tener. Ahora entonces vemos que el cumplimiento de esta profecía solamente se puede entender a través de todas las citas bíblicas que hemos leído ya acerca de Esdras y acerca de Jeremías. En el versículo 10 y el versículo 15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Ahora el profeta está diciendo en el versículo 15, bueno, él está diciendo que verdaderamente Dios es un Dios que salva, un Dios que salva. Ahora, hermano, aquí estaba hablando acerca de Israel, la salvación de Israel. Ahora, pero cuando nos preguntamos acerca de la salvación de Israel, ¿solamente era de la liberación de la esclavitud de un pueblo o está hablando acerca de la liberación eterna? Bueno, también habla de la liberación eterna. Veamos el y dice, versículo, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán como ofrendas todos los glorificadores de imágenes. Y Israel será salvo, versículo 17, en Jehová con salvación eterna. La salvación para Israel va a ser también salvación eterna. Algunos han interpretado mal la salvación de Israel, y sobre todo en la carta a los romanos. Dicen que algunos piensan que la salvación de Israel va a ser a través de la iglesia. La iglesia es una cosa, Israel es otra cosa. Es decir, cuando hablamos de Israel, Dios está hablando de la salvación de Israel, un grupo aparte de gente que Dios va a salvar. Ahora, pero pensemos, liberación eterna. Israel va a ser salvo eternamente también. Igual que la iglesia es salva
en el capítulo Romanos 8, 11, Romanos 11, me gustaría que viéramos el versículo. Romanos 11, versículos 25 y 26. Versículo 25 y 26. Porque yo quiero, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, en estos versículos que hemos leído, la mayoría de intérpretes dicen, ya ven que todo Israel va a ser salvo. Dice aquí que todo Israel va a ser salvo, y así dice. Pero, ¿qué es todo Israel? Todo Israel que confía en el Mesías, en el Cristo. Ahora entonces, en el tiempo cuando estudiamos Apocalipsis, nos damos cuenta nosotros que muchos van a seguir al anticristo, muchos judíos y mucha gente de las naciones. Esos ya no podrán ser salvos. Ahora entonces, y cuando estudiamos también Mateo capítulo 25, la parábola de los machos cabríos y de las ovejas, vemos ahí que hay una división también de la gente que confió en Cristo en el tiempo de la tribulación, y la gente que decidió rechazar y no ayudar a Israel. Entonces vemos ahí que, bueno, no todo Israel en sí, solamente los que confíen en el Mesías. Ahora entonces, aquí en Isaías dice que Israel será salvo en el versículo 17, y Jehová con salvación eterna, y no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Ahora cuando estudiamos, bueno, Romanos, vimos ahí que Israel estaba siendo disciplinado, y el problema era para darle celos nada más a través de la llama a los gentiles por medio de la iglesia. Pero ¿cuándo será eso? Que Israel se va a salvar. Bueno, dice que cuando haya caducado el número de los gentiles, cuando dejen de salvar del último de los gentiles, entonces va a suceder eso. Entonces vemos que la oferta de la salvación y la vida eterna para Israel está puesta también, ¿verdad? Entonces hay una división en cuanto a grupos, pero Israel, como Israel, va a ser un remanente salvo eterno también. Y la iglesia, dentro de la iglesia, no solamente hay gentiles, sino también judíos, pero que son de esta dispensación. Ahora entonces, la iglesia se compone de todas las naciones del mundo, de los creyentes de todo el mundo, no importa la raza, nación que sea, pero tanto la iglesia como Israel va a ser una salvación eterna. Nosotros, hermanos, somos parte de la iglesia, por lo tanto nuestra salvación está asegurada y nuestra salvación es eterna. Y por eso debemos de estar muy confiados, ¿verdad?, en el Señor, porque el Señor ha dado su promesa, el Señor lo va a cumplir,
la promesa del Señor se va a llevar a cabo y los creyentes no debemos de dudar acerca de eso. Todavía hay muchos creyentes de diferentes denominaciones. Cuando les preguntamos, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Y cuál es la respuesta? Si persevero hasta el último, quizás sí. Ahora, entonces, ¿en quién están confiados? En ellos, en lo que ellos pueden hacer. La confianza está en ellos mismos. Es decir, no están confiados en el que da la salvación y la vida eterna. Bueno, ellos, la mayoría de gente de la hermana, no estoy confiado en que si persevero hasta el último, será salvo. Si no, no. Entonces, la salvación depende del ser humano cuando se piensa así, no de Dios. Ahora, la salvación aquí para Israel dependía de Dios. Versículo 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora, hermano, la promesa para Israel es segura también. ¿Quién nos está hablando ese versículo? Yo soy el creador del cielo, pero también creador de qué? De la tierra, yo la formé. Ahora, hermano, ¿para qué sirve la tierra? ¿Para qué va a servir la tierra? Para vivir en ella, para habitarla. Y dice Dios, bueno, yo soy Salvador eterno. El Salvador salva eternamente a Israel. Y no en vano, yo soy el hacedor de todas las cosas. Y he hecho la tierra para que vivan en ellas. ¿Para quién es la promesa de la tierra? Para Israel. Recuerden ustedes que la promesa de la tierra es para Israel. Pero ¿vamos a vivir nosotros en la tierra? Claro que sí. Bueno, a Israel es una promesa y nosotros, aún sin la promesa, vamos a estar ahí. ¿Y por qué? Simplemente porque confiamos en Cristo y porque Cristo va a estar viviendo también en la tierra por un tiempo. Ahora entonces, hermanos, y si Cristo está viviendo en la tierra, ¿a dónde va a estar la iglesia? En la tierra también. ¿Por qué? Porque donde esté Cristo, ahí estaremos nosotros también, dice el apóstol Juan. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, la promesa es eterna, tanto para Israel y para la iglesia. Y vamos a disfrutar bendiciones espirituales en los lugares donde Dios tiene preparado. Los vamos a disfrutar, hermanos. Y estamos estudiando la carta de los Efesios y lo que Dios promete lo vamos a disfrutar. Es decir, no es una promesa así como la promesa de los seres humanos. Nació la ternerita y le dicen al muchacho, esta ternerita va a ser tuya. Pero cuando está grande se la venden y no le dan el dinero, ¿verdad? O sea, es una promesa simplemente vana. Pero Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Dice que no hay otro como Jehová, no hay otros. ¿Y por qué dice así? Porque lo que yo digo, lo cumplo. Versículo 19. Versículo 19. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, que en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Aquí está, como en otras palabras, Dios está diciendo, lo que yo digo no lo hablo en vano, no hablo en oscuridad. Bueno, si aquí estuviera oscuro, las luces apagadas,
las puertas cerradas y no se pudiera ver en tremenda tiniebla. Y de repente se pone a hablar a alguien ahí. Y tal vez nosotros no tenemos, la voz de él no es familiar, porque a veces por la voz nos conocemos a la gente, ¿verdad? La voz no es familiar. Y oímos ahí que dice, bueno, y empieza a llamar, y a dar promesas. Y nadie ve quién es el que dice la promesa. Entonces, ¿cómo no? Y de repente diríamos nosotros, vámonos. De todas maneras no sabemos quién está hablando. Nos iríamos creyendo que la promesa se va a cumplir. No, nos iríamos a ver quién estaba bromeando con nosotros. Pero Dios dice, yo no bromeo con nadie. Y eso es lo que está diciendo. No hablo en oscuridad para que la gente... Hablo claro. Lo que yo digo, dice Dios, lo hablo claro. Para que lo entiendan, para que crean que lo que yo digo lo voy a cumplir. Ahora, hermano, entonces esa es la diferencia entre un Dios vivo y un Dios muerto, porque dentro del capítulo 44 y 45 siempre vemos metida la idolatría, ¿verdad? Y los ídolos no saben nada, dice Dios, pero lo que yo hablo lo hablo libremente para que me entiendan. Fíjense que cuando la gente va a los hechiceros, ¿a dónde meten a la gente? Lo meten en un cuarto abierto que todo el mundo vea, o lo meten en un cuarto oscuro. Un cuarto oscuro, ¿por qué? Porque iban a engañar a esa gente. Allí la van a engañar. Ahora entonces, Dios dice, yo hablo con libertad para que me entiendan. Y Él dice aquí, no dije a la descendencia de Jacob que en vano me buscáis. Es decir, Dios está diciendo, si ustedes me buscan, no crean que no van a hallar una respuesta de parte mía. Es decir, no es en vano el clamor de ustedes. Y ya Jeremías había dicho, 70 años van a estar en Babilonia. Y dice que Dios oyó el clamor del pueblo. Oyó el clamor del pueblo. Y a Dios se le ocurrió que el libertador fuera Ciro, el Medo Persa, para que fuera a libertar a los cautivos de Israel y los enviara para Jerusalén y les diera libertad, no solamente de construir la ciudad, sino también libertad de culto para que adoraran a Dios. Y es más, este hombre no solamente fue así con Israel, sino con todos los países conquistados, les dio libertad de culto. Ustedes pueden adorar a su Dios. Es decir, le dio libertad de culto. Él como que tenía mucho respeto hacia la vida religiosa de la gente. Ahora entonces, pero aquí dice, en vano, no van a decir que en vano me buscan. Yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Es decir, las cosas justas para mí, dice Dios, tienen peso. Y lo que yo digo se cumple. No es en vano. No es en vano que están clamando. Ahora entonces, versículo 20, dice, reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de sus ídolos, y los que ruegan a un Dios que no salva. Ahora entonces, Dios dice, bueno, vengan, reúnanse todas las naciones, la gente de todos los pueblos, los que adoran ídolos, Ahora entonces, dice, bueno, y los que ruegan a un Dios que no salva. Oigan, dice, vengan, les voy a demostrar que yo
verdaderamente lo que yo hago tiene peso, lo que ustedes hacen no tiene peso. Pídale a sus ídolos a ver si les van a responder. Hermanos, porque a veces las promesas de los seres humanos no se cumplen, ¿verdad? No digamos a un ídolo muerto. Y el ser humano está vivo, pero a veces el ser humano no cumple, ¿verdad? Ahora entonces, y resulta que él dice, reúnanse naciones. Ahora, aquellos que no tienen el conocimiento, aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que no salva, proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tienen dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Ahora, díganme, si los ídolos les han dicho quién hizo todo, pues. Pero Jehová sí tiene respuesta. Dios tiene respuesta para todo lo que está hecho. Si aquí los científicos ahora cada vez más los científicos de la NASA hacen grandes descubrimientos acerca de lo que Dios ya había dicho y había hecho. Y se supone que la NASA es uno de los grupos de científicos más inteligentes del mundo. Pero lo que Dios había dicho y había hecho, hasta hoy lo vienen descubriendo ellos. Estaban haciendo cálculos matemáticos para poder viajar al espacio e ir a un planeta, no les haría la cuenta. A los de la NASA no les haría la cuenta. Les faltaba. Y decir, las computadoras hacen cuentas perfectas. Las calculadoras que usted tiene, hermano, si están buenas, en buen estado, y no le fallan para hacer cuentas. Mas sin embargo les faltaba. Y ¿a dónde está este tiempo que falta aquí, pues? Y viene un científico que era creyente, yo he leído en la Biblia, dice que pues un día el pueblo de Israel estaba en una guerra y le pidieron a Dios que detuviera el sol. Y se detuvo el tiempo. Porque si llegaba la noche iban a perder. ¿Y cuánto tiempo se tuvo eso? Bueno, como 19 horas. No un día completo, pero como 19 horas. Y luego como hay otro pasaje que dice que también se detuvo. Y se completan el día completo, que falta en los cálculos de los de la NASA. Y dice este creyente, y está ese otro pasaje que dice, y hacen el cálculo con los pasajes de la Biblia y les sale perfecta la cuenta. Entonces, hermanos, lo que Dios ha hecho ya está dicho, hecho, perfecto. Por lo tanto, el hombre viene a jactarse de cosas que ya están. Ahora entonces, por eso Dios dice, reúnan a los ídolos y van a ver que nadie les va a poder responder nada. Pero yo sí, porque soy Jehová. Yo les voy a decir qué es lo que va a pasar, porque yo soy Jehová. Ahora entonces, y para terminar, el versículo 22 dice, versículo 21, dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Dios justo y salvador. Por eso es que al profeta Isaías le dicen el profeta evangelista, porque habla mucho de la salvación. Ahora entonces, a partir de aquí para adelante, vamos a ver muchos pasajes que hablan de la salvación. Ahora, ¿quién es Dios? Dios justo y salvador. Y ese
hermanos, y debemos tener por seguro que los planes de Dios se van a cumplir, y lo que Dios ha dicho es perfecto y va a tener cumplimiento, y lo que Dios ha dicho debemos de creerlo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en Él tenemos toda nuestra confianza. Vamos a orar. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.